Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Y en esta mañana, de acuerdo a sus programas, vamos a estar en el Salmo 139. Salmo 139. Seguimos en esta serie que se titula Nunca seré el mismo. Ya es el penúltimo domingo antes de finalizar esta serie. Ya en este mes de agosto terminamos y comenzamos el mes de septiembre con una nueva serie que les anunciaré la semana que viene. Pero el día de hoy estamos en este penúltimo mensaje de esta serie, Nunca seré el mismo, viendo este Salmo 139 con un título así: perfectamente conocidos, cuidados y creados. Perfectamente conocidos, cuidados y creados. Si al leer los diferentes versículos usted nota un poquito de diferencia, es porque voy a estar leyendo yo de otra versión un poquito diferente, pero usted va a poderme seguir con la nueva versión internacional que aparecerá en su pantalla. Hermanos, este salmo podemos dividirlo muy claramente en 4 secciones. Y a través de ese salmo vamos a ver del versículo 1 al 6 la omnisciencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben lo que quiere decir omnisciencia? Omnisciencia, el conocimiento, quiere decir que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Luego vamos a ir a los versículos 7 al 12 y vamos a ver la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Vamos a ir después al versículo 13 al 18 y vamos a ver la omnipotencia de Dios, porque Dios es un Dios que no tiene límite en su poder. Él todo lo puede hacer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y finalmente vamos a terminar con los versículos 19 al 24, donde vamos a ver la justicia de Dios. Porque el conocer a Dios, hermano, nos lleva a un camino de justicia. Y así termina el salmista con el versículo 19 al 24. Si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿quién lo conoce a usted, hermano? Algunas personas dirán, no, pues yo sé que el hermano se llama José. Algunas personas le dicen José de Arimatea. Algunas personas dirán, yo sé que el hermano Isaac toca la guitarra, que el hermano Byron también toca la guitarra, que hay hermanos aquí en la congregación que parece que son fisioculturistas porque hacen pesas y han crecido en tamaño. Hay cosas que uno conoce de diferentes personas. Pero si yo le preguntara a usted, ¿quién lo conoce a usted? Porque hay un dicho muy conocido, hermanos, que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Muchas veces nos encontramos a los hermanos en la iglesia, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Bendecido, dicen, en victoria, cuando por dentro están decaídos, están tristes, están pasando por una situación difícil, porque podemos ver algo, una apariencia por fuera, y no necesariamente en esos casos que acabo de describir es una hipocresía. No estoy diciendo eso, simplemente la persona se está reservando lo que siente por dentro y decide decir que aunque está pasando una situación difícil, sigue estando en victoria. ¿Quién nos conoce? ¿Podrá decir usted que su esposa lo conoce bien a usted? Yo de repente, hay veces que a mi esposa, ella me mira y ella sabe que algo sucedió. Y yo no he hecho nada, hermanos, yo me he mantenido con mi cara de la misma manera, pero ella sabe, ella siente, percibe que algo pasa y me pregunta, ¿qué pasó? Yo a veces le he dicho, porque una persona una vez me dijo algo que me llamó la atención, me dice, hay veces que es bueno darle el regalo a tu esposa de no saber, el regalo de no saber. Pero no estoy diciendo que no le confíe a su esposa lo que usted sabe. Simplemente este consejo fue para no preocupar a nuestras esposas sobre todo lo que pasa en nuestras vidas. ¿Quién nos conoce? ¿Su esposa lo conoce bien? A lo mejor, hermano, usted podrá decir, o hermana, mi mamá, no hay nadie que me conoce como mi mamá. Ella fue la que me crió, incluso yo me parezco a ella, entonces ella me conoce a mí. O mi familia, hermanos. Hay veces que nosotros podemos decir que hay personas que en este lugar son muy diferentes y se comportan muy diferentes en un grupo así que cuando están en su casa, porque en la familia hay también otro dicho. Hoy parece que comenzamos con dichos.
Hay un dicho que dice algo así como que en la confianza está el peligro. Cuando tenemos confianza con otras personas, de repente nuestras defensas o nuestros cuidados bajan y nos empezamos a comportar de una manera que no nos comportaríamos con otra persona a la cual no le tenemos confianza. Pero como con nuestra familia tenemos confianza, nos portamos y han visto lo peor de nosotros. No estoy diciendo que está bien, simplemente eso suele suceder. Algunos de ustedes dirán, no, nadie me conoce como me conozco yo. Y es posible, hermanos, y así debería de ser. Deberíamos de ser personas que seamos emocionalmente inteligentes y nos conozcamos a nosotros mismos. Pero yo le voy a decir una cosa. Hay un ser que te conoce mucho más. Hay un ser que te conoce por dentro, por fuera, conoce todos tus detalles, conoce todos tus pensamientos, tus sentimientos, que aun cuando tú le digas a Dios, quisiera darte el regalo de no saber, no le podemos dar ese regalo a Dios porque Él sabe todo desde antes, como dice este salmo, antes que ocurran las cosas, Él ya las sabe. Hermanos, hubieron unos personajes en el libro de Marcos, lo vemos en Mateo, en Lucas, en diferentes pasajes del Nuevo Testamento que se llamaban fariseos, y estas personas eran expertos en tratar de engañar. Estas personas eran expertos en no hacer que las personas supieran quiénes eran ellos en verdad. Ellos se paraban en la mitad de la calle y oraban en voz alta para que la gente los mirara y dijera, wow, qué piadosos son, qué religiosos, cómo aman a Dios. Ellos hacían estas cosas para que la gente los miraran, pero era puro espejismo con ellos. A alguien que no pudieron engañar fue a ese Dios hombre que caminó en esta tierra, que se llamaba Jesús. Él los miró transparentemente, como se mira a esos jellyfish, no sé cómo se dice en español, pero esos pescados que son transparentes, que andan en el mar. Jesús miró a través de ellos. Incluso sobre ellos Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten. Ellos hablaban de la ley, hablaban de la palabra de Dios, pero no hacían, no obedecían la palabra de Dios. Es por eso Jesús dice, hagan lo que dicen, pero no los imiten, porque ellos atan cargas a los hombres que son pesadas y difíciles, pero ellos ni siquiera con el dedo son capaces de tocarlas. Hagan ustedes, pero no yo, decían los fariseos. Dios los conocía perfectamente como nos conoce a nosotros. No hay nada que esté oculto a los ojos de Dios. Absolutamente nada. El Salmo 139, hermanos, es parte, pues obviamente, de himnos judíos. Es poesía hebrea que se dirige a la mente a través del corazón. No solamente emociones, sino que mueven las emociones de las personas para dirigir a la mente al conocimiento de Dios. Algunas observaciones de ese Salmo 139 que vamos a estar viendo el día de hoy. En él hay referencias directas e indirectas de Dios. Vemos 33 veces Dios mencionado, ya sea con un nombre propio o con un pronombre. 33 veces, usted lo puede contar. Y si cuenta nomás 31, pues a lo mejor tiene una versión diferente, pero si usted, por ahí va a ser alrededor de ese número. David, hermanos, hace referencia a él 50 veces, pero cuando él menciona a su persona, solamente se está mencionando para apuntar a Dios, para conocer mejor a Dios. Entonces David, a través de ese salmo, glorifica a Dios por su majestad, por su grandeza, por su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. Entonces entremos al primer punto: conocidos en su perfecta omnisciencia, conocidos en su perfecta omnisciencia. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Aquí donde los versículos pueden estar un poquito diferentes a lo que usted tenga en la pantalla, pero yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Es mi Biblia favorita, hermanos. Yo sé que hemos crecido con la Reina Valera. Hoy aquí en la iglesia de Purpose no estoy armando una rebelión tampoco. Aquí usamos la nueva versión internacional. Vamos a seguirlo usando en las semanas que vienen, pero hoy día sentí usar esta versión que es mi favorita, la Nueva Biblia de las Américas. Salmo 139, 1 al 6 dice: oh Señor,
Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, dice David. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar, dice David. Aquí el rey David, el salmista David, está escribiendo acerca del conocimiento que Dios tiene, un conocimiento que es perfecto. Dios lo sabe todo. Este salmo de repente, hermanos, podría aparecer como que David se está lamentando porque Dios conoce todo de él, pero no es eso. Aquí no hay lamento de David, aquí hay un regocijo, una tranquilidad que siente David porque Dios conoce toda la perfección. Eso tranquiliza a David, que Dios conozca todo perfecto. Mira lo asombroso de quién Dios es. Hermanos, si había alguien dentro de las Escrituras que hubiese querido ocultar algo de Dios, ese fue David. Sabemos que David tuvo muchas victorias, sabemos que Dios lo usó para muchas cosas grandes que Dios hizo a través de este vaso humano, pero hubieron cosas que él hizo que no lo vamos a llamar errores, sino pecados. El error es que se me caiga el vaso de café, que le dé por error un codazo y se caiga y se derrame el vaso. Esos fueron pecados que cometió David. Pecados que él primero trajo a su corazón, que los mantuvo en su corazón, que los acarició en su corazón y después los llevó a la acción. Esas fueron cosas que David hizo, hermanos, que él hubiese querido detener el conocimiento de Dios sobre estas cosas. Pero en la mente de David, él estaba asombrado por quién Dios era y que lo conocía a él. Hermanos, Dios tiene su mente perfecta. Él está lúcido en todo momento. A él no le ha llegado ni una gota de Alzheimer's, ni se le va a olvidar. Nosotros somos diferentes, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen más de un hijo? De repente nosotros, hermanos, usted sí, a lo mejor nada más tiene un hijo, y ese hijo que usted cuando en una desesperación lo está llamando, de repente hasta lo llama de un nombre diferente que ni siquiera se llama ese hijo. No se diga mi esposa y yo, que tenemos 6. De repente, y luego 5 son mujeres, y de repente mencionamos todos los nombres. Cuando queremos llamar a una de ellas, mencionamos todos los nombres antes de llegar al nombre de ella. Parece que la estamos bautizando otro nombre diferente. Nuestra mente falla, nuestro conocimiento falla. Obviamente que conocemos a quién es nuestra hija y quién queremos hablar y llamarle la atención, pero nos falla nuestra mente. A Dios no le falla. En el tiempo, hermanos, de David, se estima que habían 10 millones de personas en la tierra. 10 millones, suena mucho, pero no hay nada comparado con lo que hay hoy. En ese tiempo habían 10 millones de personas. Obviamente la creación comenzó con ¿cuántas personas? Con una. Y luego ya vino la segunda persona que Dios creó de la costilla de el hombre, creó a la mujer. Dice la palabra. Si la palabra lo dice, yo lo creo, hermanos. Así fue. Hoy día, hermanos, hay 7,400 millones de personas en este mundo, y Dios conoce a la perfección a cada una de ellas. No hay un pensamiento que pase, no hay un sentimiento que haya en ninguna de estas personas que Dios no lo conozca. No hay ningún detalle que esté escondido para Dios. Él conoce. Y el salmista usa esa palabra de examinar. Dios examina. Eso habla de un penetrar, hermanos, de un conocimiento íntimo y perfecto. Un estudio minucioso. Y no porque Dios tenga que estudiar a la persona, porque Dios ya conoce a la persona sin tener que estudiarla minuciosamente. Pero en su lenguaje humano es lo que David usa para describir que aunque Dios no tiene que estudiar a la persona, Él ya conoce a esa persona como si la hubiese estudiado minuciosamente. ¿Qué causa en ti, hermanos, el que Dios te conozca? El que Dios conozca todas tus acciones.
¿En dónde estuviste el día de ayer? ¿Con quién estuviste el día de ayer? ¿Con qué platicaste el día de ayer? ¿Qué acciones tomaste el día de ayer que ofenden a Dios? Yo no sé por qué estoy hablando del día de ayer, pero algo sucedió que Dios vio. ¿Qué causa en ti el que Dios conozca todo tu pasado, tu presente? ¿Te preocupa? ¿Causa preocupación? ¿O te llena de gozo como lo llenaba a David? El pensar que Dios me conoce. Hermanos, dice la Biblia en Proverbios 15:3: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Dios observa todo. Todo. Él está mirando todo lo que sucede. En el versículo 3 y 4 Él habla de en su levantar y en su acostarse, en su sentarse. Está hablando aquí de en la quietud y en la actividad. Tú me conoces, Señor. Esté quieto, esté sentado, esté moviéndome en actividad. Tú conoces todo de mí. Y David lo reconoce. Y haría bien a nosotros reconocer, hermanos, que no importa dónde vayamos, dónde estemos, el Señor conoce todo de nosotros. Si yo te preguntara, ¿qué puedes tratar de esconder bien que otra gente no te descubra? Tú podrías decir, pues mis pensamientos. Yo simplemente puedo pensar algo y no decir nada y la gente no se va a dar cuenta. O mis sentimientos son cosas que podemos ocultar muy bien, hermanos. No hay nada que podamos ocultar mejor que un sentimiento o que un pensamiento. Pero cada uno de nuestros pensamientos y sentimientos el Señor los conoce. Esto, hermanos, debería de motivarnos a cuidar nuestras vidas. ¿Cómo caminamos? Nos debería de motivar a meditar en Dios, a aprender su escritura, su ley, para que podamos obedecerle mejor. Si usted ve el versículo 5 y 6, aquí nos está hablando del conocimiento, cómo el conocimiento de Dios es sobre David, sobre él. A David lo tenía asombrado, anonadado. David sabía que su corazón y mente estaban desnudos completamente ante Dios, hermanos. Dios conoce todo, y esto no es solamente un atributo de un Dios que el Antiguo Testamento presenta. En el Nuevo Testamento nos dice el autor de Hebreos capítulo 4 versículo 13: no hay cosa creada oculta a su vista, nada, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tendremos que dar cuenta a Dios de todas nuestras acciones, de todo lo que pasa en nuestras vidas, hermanos. Por eso es bueno conocer su ley. Su ley nos cambia, su ley nos ayuda a amarlo más, a obedecerlo mejor. Y de esa manera podemos caminar más en el camino del Señor. Y ya que, qué bendición, hermanos, ya que su conocimiento es absoluto, Dios nos rodea de protección. Él es el que protege nuestras vidas. Varón, es Dios el que protege la vida de tu familia. Si en la noche se levantan asustados porque alguien quiebra la ventana de una de las casas, yo le voy a decir una cosa. Yo no voy a decirle a mi esposa, amor, ve a ver quién se está metiendo. Yo me voy a levantar. Yo en mi casa, hermanos, yo tengo herramientas que puedo usar para defender a mi familia. No voy a entrar en detalles, pero yo voy a defender a mi familia. Yo trabajo para suplir las necesidades de mi familia, pero al fin de todo es Dios quien hace eso. Es Dios el que nos protege. Es Dios el que provee. Eso es el que te usa a ti, varón, o a ti, hermana, si trabajas fuera de la casa. Aclaro eso, ¿verdad? No quiero hermanas enojadas conmigo esta mañana. Trabajan también dentro de la casa, pero algunas trabajan fuera de la casa con pago. A veces trabajan nada más dentro de la casa sin pago. Pero es Dios el que protege, el que provee para todas nuestras necesidades, hermanos. Y ese Dios del tiempo de David es el mismo Dios de hoy. Tenemos seguridad en Él.
Somos perfectamente conocidos por Dios para bien o para mal. Y eso tú lo decides. Hermanos, versículos 7 al 12. Cuidados en su perfecta omnipresencia. Salmo 139, 7 al 12 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti, dice estos versículos. La omnisciencia de Dios va de la mano con la omnipresencia de Dios. Y David, hermano, sabe que no puede escapar a ningún lado. No es porque David quería escapar. Simplemente reconoce que no importa el lugar donde esté, la presencia de Dios iba a estar ahí con él. ¿Cuántos saben y reconocen y tienen esa confianza que Dios en verdad está contigo? 4 o 5 personas. Hoy en día quisiera que las demás personas pudieran entender, pudieran aceptar, pudieran creer, pudieran confiar que no importa dónde estés, no importa la situación que pueda suceder en tu vida, no importa la amenaza, el peligro por la que podamos pasar, Dios está con nosotros, porque la bondad de Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Si el día de mañana ya no estás, gloria a Él, porque estaremos en el cielo si eres un hijo de Dios. Si el día de mañana ya no estás en este lugar y tu situación ha cambiado drásticamente, Dios seguirá contigo. ¿Qué nos puede faltar, hermanos? Yo sé que algunos de ustedes aman su casa, aman sus carros, le dan gracias a Dios, bendicen a Dios por esa bendición que el Señor les ha dado. Pero si el día de mañana te falta todo eso, con que no te falte Dios. Y la presencia de Dios estará contigo en todo momento, que en todo lugar donde tú vayas. David se asombra de que la presencia de Dios está en todo lugar. De nuevo, no es porque él quería esconderse, sino se alegra porque Dios estaba con él. No importa si se va al cielo, no importa si está en la tumba, no importa si se va hasta el fin del mundo, Dios está con él. Qué precioso, hermanos. David no se está quejando de que no se puede escapar de Dios. Al contrario, está gozoso y en paz. Que no importa dónde esté, Dios lo guía y lo sostiene con su mano derecha. Dios conoce al David que escribió este salmo tan bien, que conoce su principio, su presente, su futuro. Hermanos, recordemos cómo Dios lo cuidó a David. Lo cuidó, hermanos, cuando lo libró de la mano de Saúl. Se recuerda, ese era el primer rey de Israel, Saúl. Y Saúl, cuando reinaba, miró cómo el favor de Dios estaba sobre David y empezó a sentir ¿qué? Celo en contra de David. Y era un celo diabólico, hermano. No era algo que fue pasajero en su mente, sino que fue algo que lo movió a querer quitarle la vida a David, porque dijo: la gracia de Dios está sobre este hombre, no me vaya a quitar el reino a mí, me va a quitar el trono. Y lo quiso matar, pero Dios estaba con David. Y en más de una ocasión, cuando Saúl le lanza su lanza para herir a David, David se escapa con la ayuda de Dios. Cuando Saúl buscaba matar a David, el mismo hijo de Saúl, Jonatán, el amigo de David, le ayuda para escapar de esa muerte segura a manos de Saúl. Él está gozoso, David está gozoso, hermanos, de que así como lo libró de la mano de Saúl, de que así como lo libró en su juventud cuando él cuidaba las ovejas del león y del oso que querían comerse a las ovejas, que así como Dios lo ayudó con Goliat delante de ese gigante y con otro número grande de enemigos,
Dios seguiría ayudándolo porque la presencia de Dios seguiría con él. ¿Cuántas situaciones difíciles has pasado tú, hermano? Si te pones a pensar y pones a hacerte una lista de todas las dificultades, yo te pregunto, después de haber venido al Señor, que has pasado por esas situaciones difíciles, ¿cuándo te ha faltado Dios? ¿Cuándo? Él ha estado ahí hasta el momento cuando has pensado que no ibas a tener, has tenido. En el momento de peligro, cuando pensaste que ya llegó el fin, has salido adelante. Porque la presencia de Dios es continua para con sus hijos, hermanos. Dios conoce al David también, que conoce su principio, su presente y su futuro, así como conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y así como Dios estuvo con él, hermanos, también está con nosotros. ¿Lo cree? Amén. David conoce que nada le puede ocultar a Dios. Y él dice y habla, ni la noche, la oscuridad, las tinieblas, nada me puede ocultar, porque Dios todo lo sabe. Vamos a la omnipotencia de Dios. Versículos 13 al 18. Léalo conmigo. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ovejas vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Dios creó a David desde las entrañas de su madre. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, es importante. Hay un tema, hermanos, que ha sido politizado hoy en día, pero no es política. Porque Dios desea que siempre defendamos la justicia. Hoy en día a esos niños sin nacer dentro del vientre de la madre le llaman un clump of cells. Dicen que solamente son un manojo de células. Dicen que eso no es vida, que siempre y cuando ese ser dentro del vientre de la madre no sea viable, usan esa palabra viable, siempre y cuando no pueda existir por sí solo o sola fuera del vientre, no es vida todavía, dicen. No caigamos en esa situación. Hoy día la ciencia y Dios desde su palabra ha confirmado por todas las edades de que el momento de concepción, a partir de ese momento hay vida. Cuando la esperma se junta con el óvulo, hermanos, hay una chispa que sucede. Una chispa de vida cuando Dios crea vida desde ese momento. No caigamos en las filosofías del mundo de hoy que dicen, no, eso no es hasta que no nazca, hasta que no tenga el corazón, hasta que no lata, hasta que no esto, hasta que no otro, hasta que no sea viable. Y de repente podemos pensar, bueno, ¿qué pasaría con nuestros abuelos que están en el hospital, que están conectados en una máquina, que no podrían subsistir? No son viables por sí solos. No pueden subsistir sin una máquina que esté ayudándolos a respirar artificialmente. Uno diría, ¿será que podemos quitarle la vida a ellos porque no son viables? ¿O será que si dejamos a nuestro infante solito en su casa, déjelo una semana? No estoy diciendo que lo deje una semana a su infante, pero no pudiera alimentarse ese infante. No tuviera, en cierta manera, no tuviera viabilidad por sí solo, pero es vida. Desde el momento de concepción hay vida. Aquí hay una clínica, bajando por esta calle, la Gary, donde hay abortos. Y llamémoslo lo que son, hermanos, son asesinatos. Son asesinatos de bebés en el vientre de las madres. Oremos por ello.
Oremos por ello. Aquí el salmista claramente está diciendo cómo Dios miró, entretejió el cuerpo, su cuerpo desde las entrañas de su madre. Y no sé si hay alguien que a lo mejor nos mire en línea alguna vez con esto que estamos diciendo. Si alguna vez cometiste un aborto, hay perdón en Cristo, hay esperanza en Cristo. No hay pecado tan grande que no pueda ser cubierto con el amor que Dios ofrece al ofrecer su Hijo en la cruz del Calvario. No hay pecado tan grande. David dice: tú formaste mi cuerpo, lo entretejiste en las profundidades de la tierra. Eso en el contexto se entendía como el vientre de la madre. Ahora David pasa y reconoce esta omnisciencia de Dios, como Dios lo creó. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo cuidará? Mejor que su mismo Creador, el que hizo ese cuerpo de una manera minuciosa, con mucho detalle. Bueno, Dios es poderoso y asombroso. Quiero darle algunos detalles. Si usted no se da cuenta qué tan asombroso es Dios, solo simplemente por reconocer el cuerpo que Dios le ha dado, escuchen estos datos. En todos los cuerpos adultos, todos, aquí hay puros adultos excepto un par de niños que hay por ahí, pero en todos los cuerpos adultos hay 100,000 millas de nervios sanguíneos a través de todo su cuerpo. 100,000 millas de nervios sanguíneos. Eso los hizo Dios. No dije 100,000 millas, 100,000 centímetros, 100,000 millas. Y cada pulgada de esas 100,000 millas de nervios sanguíneos, Dios las conoce. Los impulsos nerviosos que salen de su mente, las que me permiten levantar mi mano, las que me permiten tomar este paso, las que me permiten abrir mi boca, los impulsos nerviosos son enviados del cerebro a diferentes partes de mi cuerpo a una velocidad de 170 millas por hora. 170 millas por hora. Dígame si el poder de Dios no es grande para creer algo así. Hermanos, podríamos hablar de muchos detalles del cuerpo humano y quedaríamos asombrados para poder asombrarnos de la grandeza de Dios, pero solamente le voy a dar uno más. 50,000 células del cuerpo murieron y fueron reemplazadas por nuevas células en lo que leí esta nota. En ese tiempo 50,000 células del cuerpo murieron y fueron reemplazadas. ¿Cuántos quieren 50,000 células nuevas más? Ahí va. 50,000 células del cuerpo murieron y fueron reemplazadas por nuevas células en lo que leí esta nota. Ahí está. 50,000 células nuevas han sido reemplazadas. Han reemplazado más bien. Así nos creó en su perfecto amor, hermanos. Y David irrumpe en alabanza por lo maravilloso de Dios. Dice: te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Podemos alabar a Dios, hermanos, por sus maravillas. Podemos alabarlo por sus grandezas. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios contigo? Tú eres un testimonio de Dios andante. Son muchas cosas las que el Señor ha hecho, hermanos, y conviene, como dijo Nabucodonosor, conviene que yo declare las cosas grandes y maravillosas que el alto Dios ha hecho conmigo. ¿De qué te ha librado? ¿Cómo te ha suplido? Los versículos 15 al 16, el salmista está plenamente confiado que Dios cumplirá en él su propósito. Dios venía haciendo sus propósitos en David desde el momento de concepción, entretejiéndolo en lo profundo de la tierra, o sea, en el vientre de su madre. Y Dios también nos conoce a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Él tiene planes y tiene propósitos para ti. Él te va a llevar de un punto A a un punto B, porque Dios es soberano, hermanos. No importa lo que tú digas, no importa cómo lo declares, no importa lo que tú confieses, Dios te va a llevar de un punto A un punto B, porque Dios es soberano y reina en nuestras vidas. Ahora, el dolor que tú decidas sufrir del punto A al punto B, esa va a ser tu decisión por tu desobediencia. Hermanos, es bueno conocer la voluntad de Dios. Dios no nos oculta su voluntad. Dios sabe exactamente dónde está nuestro bien.
Podemos venir ante Dios y pedirle: Señor, ¿qué es tu voluntad? Jesucristo mismo dijo: hágase tu voluntad y no la mía, cuando Él pedía al Padre: si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. David aquí sigue atónito en los versículos 17 y 18, en solo pensar en la grandeza de los pensamientos y el conocimiento de Dios. Y dice: si me pongo a contarlos, es lo que quiere decir ese pasaje en el versículo 18, si me pongo a contarlos, me voy a quedar dormido y voy a despertar y voy a seguir tratando de contar, porque nunca voy a poder contar todo lo que tú has hecho para mí, Señor. Por eso dice Romanos 11, 33 al 34: oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? Hermanos, de repente podemos tomar una pausa, por favor. El que Dios tenga esos atributos de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, ya no, es asombroso en sí, pero no es lo más asombroso. Lo más asombroso es que nos conozca como somos y aún así nos ame. Eso es lo asombroso de Dios y lo maravilloso de Dios, hermanos. Yo quiero terminar ya el Salmo 19 con el versículo 19 al 24, donde habla de la perfecta justicia de Dios. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. Y ahora parece David decir algo bastante severo, hermanos. Fíjese lo que dice David: ¿no odio a los que te aborrecen, Señor? ¿Y no me repugnan los que se levantan contra ti? Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Y luego termina con el versículo 23 y 24: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. Aquí en estos versículos David se concentra en la justicia de Dios. Así como Dios conoce al justo, Él también conoce y mira al impío. Cuando el salmista, hermanos, piensa en un Dios que es tan santo, tan perfecto, tan justo, y que este Dios conoce la maldad de los injustos, sabe que Dios aborrece sus acciones de una manera profunda, hermanos. Hoy en día hemos crecido en un ámbito, yo crecí en eso, hermanos. Cuénteme a mí, dice un dicho, dígame a mí. ¿Así se dice? ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Qué cuento me vas a echar a mí? Crecimos en un evangelio, hermanos, en la que es muy famoso ese dicho de decir: Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. A lo cual no estoy de acuerdo con eso. Y y otros pasajes de la palabra del Señor me confirman eso. ¿Es Dios un Dios de amor? Claro que sí lo es. Juan dice: Dios es amor, la esencia de Dios es amor. No podemos negar que Dios es amor. No podemos negar que Juan 3:16 nos dice que Él demostró, Él tuvo una disposición amorosa para todo el mundo, entregando a su Hijo para que todo el que cree en su Hijo sea salvo y no se pierda. Eso dice la Biblia, no lo podemos negar. Pero ¿cómo reconciliamos, hermanos, esos versículos que hablan del amor de Dios con la ira de Dios y la justicia de Dios? Y cómo Dios aborrece al impío, como dice esto. Esto es una contradicción directa a ese dicho que dicen: Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Hermanos, desde que yo entiendo la palabra, Dios no envía el pecado al infierno. Dios envía al pecador que no se arrepiente al infierno. Entonces, ¿cómo lo reconciliamos? Repetimos, no podemos negar que Dios es amor. Él es amor, hermanos. Gracias al amor de Dios estamos aquí. Podemos disfrutar de una salvación tan grande que no merecíamos. Pero antes éramos enemigos de Dios.
La Biblia dice que Él nos reconcilió consigo mismo. Él es el que hizo la obra de reconciliarnos con Él mismo. Él hizo la obra. Aquí la posición de David parece ruda, hermanos, parece extrema, parece falta de amor. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas personas dicen que aman al pecador y debemos de amar al pecador, hermanos. No estoy predicando que no debemos de predicarles, pero si no le estamos predicando al que está perdido, no estamos demostrando amor a ellos. Estamos reteniendo un gran tesoro que Dios nos ha dado a nosotros mismos. No estamos compartiéndolo con otras personas que necesitan escuchar del amor de Dios para salvación. Si Dios es un Dios justo, hermanos, o más bien, corrijo mi comentario, ya que Dios es un Dios justo, no que si Dios es un Dios justo, ya que Dios es un Dios justo, Él no puede estar en paz con el pecador, con las acciones de esa persona que continuamente escoge vivir en contra de Dios. Le voy a dar otros ejemplos, y hay más en la Biblia. Salmo 5:5 dice: los que se ensalzan no estarán. ¿Podríamos silenciar el teléfono, por favor? Salmo 5:5 dice: los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esas son palabras de Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmos 11:5 nos dice: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama violencia. Hermanos, no podemos agarrar estos versículos de la Biblia, agarrar un tapete y una escoba y barrerlos abajo del tapete. No podemos hacer eso. Toda la palabra es inspirada por Dios, dice las Escrituras, y útil para redarguir. Toda la palabra. No podemos esconder esos. En una ocasión, hermano, yo estaba en una iglesia donde el predicador, no me acuerdo si predicó de Salmos 5 o de Salmos 11, pero predicó este pasaje y de repente las personas, el pastor, cuando después del predicador pasó al frente, estaba tartamudeando, no sabía qué decir, cómo corregir al predicador, porque este pastor decía mucho: Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Dios ama perfectamente a sus hijos. Dios demostró amor enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todo el mundo que quiera creer en Él se salve. Sí, pero hay personas que el día de hoy viven enemistados con Dios, que no tienen paz con Dios, ni Dios tiene paz con ellos, porque han decidido tomar su propio camino. Podemos reconciliar las dos partes. Podemos ver los atributos de ambos lados de este Dios que es santo y que es poderoso. El que Dios sea amor y ame no elimina su capacidad de aborrecer al que se ha declarado su enemigo. Cuando Dios aborrece, el problema, hermanos, es que el aborrecimiento que nosotros hacemos, cuando escuchamos esa palabra de aborrecer, nosotros pensamos como aborrecemos nosotros. Cuando aborrecemos nosotros, ahí sí hay pecado. Cuando Dios aborrece, en Él no hay pecado. Él es perfecto, es justo. Hay un cantante que tiene muy bonitas alabanzas, y a mi opinión él comenzó muy bien, pero se desvió. No voy a decir su nombre ni sus iniciales, porque eso no viene al caso, hermano. Yo hoy día, él es un pastor en una iglesia grande en México, y yo en día, hermano, si usted me preguntara, ¿puedo escuchar sus prédicas? Yo le diría: hermano, corre rápido, nunca escuches un mensaje, porque este varón comenzó bien, tiene unas alabanzas maravillosas, muy bonitas, muy edificantes. Pero en una ocasión, en una entrevista en televisión, él dijo: es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era un Dios que aniquilaba, que mataba, que era un Dios de ira. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente, dice. Aquí hay un Dios de amor.
un Dios de misericordia. Es verdad, si Él dice Dios es un Dios de misericordia, amén. ¿Cuántos dicen amén? Somos ejemplo de esa misericordia de Dios. Si Él dice Dios es un Dios de amor, diríamos amén, Dios es un Dios de amor. Pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Parece como que este varón no ha leído el Nuevo Testamento. Y como el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 10 versículo 31 nos dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Parece que no ha leído el Nuevo Testamento, donde nos habla de ese Jesús que sí vino primero como un siervo, lavó los pies de sus discípulos, pero un día volverá a ejecutar juicio en contra de sus enemigos. O sea, ese es Dios. Y para terminar, hermanos, quiero presentarle esta idea a usted. Ya que hemos visto la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios, ya que la hemos visto a través de este salmo, ¿cómo debemos de reaccionar nosotros? Cuando nosotros conocemos más a Dios, le amamos más. Y cuando le amamos más, empezamos a amar más esas cosas que Él ama y aborrecer más lo que Él aborrece. Ya que tenemos a un Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, nos haría bien examinar nuestras vidas como lo hace el salmista. Nos haría bien ver los últimos 2 versículos y llevarlos en oración esta semana. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Amado Dios, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has conocido perfectamente. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has creado, nos cuidas, nos provees todo lo necesario, porque nos conoces, porque nos cuidas en tu presencia en donde quiera que vamos. Has de ser alabado y glorificado, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas honrado en nuestros corazones, Señor. Que como el salmista podamos pedirte, Señor, Señor, ¿qué hay en mi corazón que te está desagradando a ti? ¿Cómo estoy fallando, Señor? ¿Cómo no te estoy amando como tú deseas que yo te ame a ti? Tú ya me conoces, Señor. Tú conoces, Señor, que yo te iba a hacer esa pregunta desde antes que te la hiciera. Y sabías la respuesta de la pregunta también. Ahora te pido, Señor, que tú me la reveles. Y revélame incluso aquellos pecados que me son ocultos, como decía David también. Y ayúdame a honrarte, Señor. Que este pueblo en esta mañana, Señor, haya recibido tu palabra. Que tu palabra sea glorificada en sus corazones de la manera como ellos viven tu palabra. Yo te quisiera decir, amigo, que estás presente o quizás nos escuchas en línea. Dios es un Dios que es justo. Que tienes que comprender que hay una mala noticia para ti. Si tú eres un pecador, lo cual todos somos, un día tendrás que rendir cuentas ante un Dios que es santo, justo y puro. Y ese Dios que es justo, tienes que saber que la mala noticia es que Él castiga al pecador que no se arrepiente. Pero como Él también es un Dios de amor, la buena noticia es que Él envió a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo envió a esta tierra a morir en tu lugar, para darte vida nueva, para darte la esperanza de una vida eterna en el cielo. Si tú lo aceptas, si tú te humillas ante Él, Él solamente pide que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en Jesús en este momento. Y Él hará lo demás. Él ya hizo todo lo necesario para nuestra salvación.
Solamente arrepiéntete en esta mañana. Amado Dios, oro por esta persona, Señor, o estas personas que nos escuchan en este día. Yo te pido, Señor, que tu salvación llegue, Padre. Es tu Espíritu Santo el que convence de pecado, y es tu Espíritu Santo el que puede guiar mejor que ninguna palabra de ningún predicador pueden hacerlo. Obra maravillosamente en la vida, dando vida donde hay muerte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.